Estamos en una de las nuevas sesiones del diálogo sostenible. Lo que hemos hecho con este proyecto, que está comisariando Juan, al que le estoy muy agradecido porque nos ha ayudado a trabajar en el concepto de los diálogos sostenibles. Este proyecto nace con la idea de preguntarnos cómo las generaciones juniors y seniors somos capaces de trabajar juntos en la definición del futuro común, y a partir de 3 seminarios que tuvimos ya analizando desde el punto de vista de los juniors, de los seniors y de la sociedad civil, lo que se trataba ahora de trabajar en esos 8 diálogos, los 8 temas de nuestro tiempo que trabajamos en la Fundación. Y hoy es uno de esos temas. Nos quedan solamente 3 para analizar, y que cuando tengamos todo este trabajo seguiremos avanzando también en al final terminar respondiendo a esta pregunta de cómo somos capaces de trabajar juntos en ese legado sostenible. El legado era algo, y la generación es algo que es muy orteguiano. Estamos en la biblioteca de Ortega, con lo cual tiene también ese encanto de estar en este espacio que sin duda alguna, como me decía un argentino, es una cachetada a la soberbia, ¿no? Cuando llegas aquí dices, esto sí que es otra cosa de lo que significa el conocimiento, ¿no? Pero bueno, para nosotros era muy interesante convocar en estos diálogos a personas de distintos perfiles que nos ayuden a entender el mundo que vivimos y sobre todo a identificar cuál es y cómo construimos ese legado conjunto. Así que nada, os dejo con Juan, que es el que nos hace de maestro de ceremonias, de inteligente y de humano y máquina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, Adela, Cristina, gracias a los presentes en la biblioteca y a quienes nos ven en vídeo. Estos diálogos sobre el legado sostenible, pues cada uno tiene un eje diferente, ya como ha comentado Federico, hemos tenido varios, y el que hoy nos convoca es el de sostenibilidad. Podemos juntos, las generaciones más jóvenes y los más mayores, profundizar en la sostenibilidad para recoger lo mejor que hemos recibido, trabajar en el presente y construir un futuro sostenible y mejor para todos y todas. Y os hemos convocado a vosotras. Evidentemente el senior soy yo. Y bueno, no hacemos habitualmente una presentación del currículum, simplemente decir que son 2 especialistas en la materia de la sostenibilidad, que justamente yo les lanzaré la primera pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Adela pues es investigadora en economía circular. Yo diría que como tu especialidad, procesos es difícil definir, ponle la etiqueta que quieras. Vamos a seguir con que especialista en sostenibilidad, investigadora, consultora, y Cristina Estebanez, pues lo mismo, ¿no? Y además habéis puesto en marcha vuestras propias iniciativas de consultoría, pero bueno, Cristina nos lo ha puesto un poco más fácil porque ha publicado un libro recientemente que es La Escuela de la Naturaleza, y ya empieza un poco a estrechar el foco de la materia, si es esa, que ya verán ustedes como el guión que hemos preparado, ellas se lo han preparado previamente por su cuenta y han afinado muchísimo más de lo que suelo afinar yo en estos diálogos. De manera que, si os parece, Adela, Cristina, empezamos por esa pregunta en común de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Hablamos de equilibrio, hablamos de medio ambiente, hablamos de relaciones entre humanos con naturaleza. ¿De qué hablamos? Empiezan las jóvenes. Bueno, yo creo que estamos ahí. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos por una parte de ser capaces de entender que la capacidad del planeta en el que vivimos no es infinita y que necesitamos de alguna manera acomodar el cubrir nuestras necesidades a la capacidad que tiene ese planeta de proporcionarnos recursos. Y se complementa también con una mirada, si entendemos que hay unos determinados límites planetarios que debemos respetar, hay también unos límites sociales que no deberíamos de dejar de respetar. Hay una serie de necesidades sociales que es importante cubrir. La sostenibilidad debería de ubicarse en ese espacio en el que permitimos que las generaciones actuales cubran sus necesidades y que las futuras sean capaces también de cubrirlas. Esta es la definición clásica, ¿no?, del desarrollo sostenible de Brundtland. Y esto tiene una componente tanto de justicia
intergeneracional, porque estamos hablando de pensar no solo en el presente, sino también en los que están por venir, y tiene una componente necesaria, intrínseca también de justicia intergeneracional, entre los que estamos ahora, perdón, intrageneracional, dentro de las generaciones actuales. De tal manera que lo social y lo ambiental para mí no están separados, sino que forman parte intrínsecamente de este concepto. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí para que Cristina también... No, completando un poco esa idea muy interesante también de esa sostener desde abajo, desde las raíces de hacia arriba, un poco la idea de esa sostenibilidad es habitar unos modos de vida distintos, digamos, como has dicho, para las generaciones, para los que han llegado ahora, para los que tienen que llegar. Entonces yo querría hacer también ahí una foto de la situación, un poco de esa sostenibilidad en el terreno de la educación. La foto es la siguiente, es que estamos viendo a chicos, niños y jóvenes que quieren habitar este mundo, pero tienen que habitarlo con una conexión a mucho menos que su entorno. Ahora que estamos viendo esta biblioteca de Ortega maravillosa, decía siempre Ortega que somos cada uno y la circunstancia que nos rodea. Pues la circunstancia que les rodea a ellos es un poco complicada a día de hoy porque no es un entorno tan natural como quisiéramos tenerlo a día de hoy, ¿no? Entonces os pongo un poco la foto con estadísticas. Desde el año 2010 que comienzan esta aventura de los teléfonos inteligentes, en el mundo se han triplicado el número de chicas especialmente con problemas de autolesiones y problemas mentales derivados de las redes sociales, porque su conexión es mucho más rápida y más directa y más fácil para ellos con esas pantallas que con ese entorno natural, digamos, que les podría dar ese equilibrio en la vida que como escuela milenaria que soy la naturaleza, pues podría ayudarles, ¿no? En España dicen que más de un 41% de los chicos, cuando entras en una clase, eso significa que la mitad de esas personas que están en clase tienen problemas igualmente con las pantallas, problemas de salud mental, problemas de visión de sí mismo. O sea que si de esa clase el 40% menos la mitad, la otra mitad está conviviendo con esas personas que tienen esos problemas, nuestros hijos, nuestros alumnos. Entonces creo que es muy necesario también enfocar este tema de la sostenibilidad en el sentido de que los chicos tengan otro acceso y otra conexión con un mundo nuevo, que en realidad es el mundo que se ha habitado anteriormente con dos escuelas muy importantes como son uno la naturaleza y el otro la cultura, la literatura, esas formas de entender los secretos del hombre, ¿no? Entonces me gustaría un poco también que habláramos de esa sostenibilidad, llamémosle más clásica, ¿no? En ese sentido, para que ese nuevo mundo al que se enfrentan y ese legado que nosotros les dejamos, con el ejemplo que vamos a hablar luego de ello, sea interesante también en ese sentido y habitable. O sea que... Hemos titulado el diálogo Profundizar en sostenibilidad. Os iba a preguntar, ¿el concepto de sostenibilidad, que es sostener, está asociado a conservar, es conservador o exige una profundización y por tanto algo hacia adelante, algo más constructivo que conservador? Esa no la teníais en el guión. Es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, yo creo que tiene que ser conservador y constructivo, es decir, que siempre ese equilibrio entre lo que había antes en ese punto y lo que, o sea, para mí hemos perdido un valor fundamental que es el sentido común. Y entonces que antes teníamos una conversación ahí como, ¿no?, las cuestiones de la tecnología, la inteligencia artificial, los detractores, los súper defensores. Yo creo que tiene que ser una cuestión constructiva y a la vez que mantenga esos hallazgos del pasado que tienen que permanecer durante el tiempo. Entonces, yo creo que en ambos casos creo que es muy interesante siempre estar en un término medio de esas dos ideas. Desde mi punto de vista y también complementando lo que dices, la sostenibilidad a día de hoy se convierte en un reto tan importante que también nos exige innovación y nos exige además repensar incluso el propio término de sostenibilidad. Algo que ha ocurrido en los últimos años es cuestionar incluso si para lo que es la sostenibilidad ambiental es suficiente el término, porque efectivamente sostener un modelo en el que claramente estamos degradando a ritmo acelerado los ecosistemas que soportan la vida, pues parece un poco que no es suficiente, ¿no?, que se nos queda corto. Y de hecho, si pensamos un poco en marcos que nos ayudan a entender cómo estamos en términos de sostenibilidad ambiental, se ha hecho un ejercicio
pues muy exhaustivo por parte de los científicos para tratar de identificar cómo estamos en lo que se denominan límites planetarios. Hay 9 identificados que nos ayudan a entender la salud de nuestro planeta, por decirlo de algún modo. Y en 7 de los 9 identificados realmente estamos ya en zona de alto riesgo, porque estamos en unos valores que hacen que la situación del ecosistema pueda evolucionar peligrosamente, y estamos de alguna manera generando unos impactos que ya están en negativo. Entonces, sostener ese impacto negativo no es una opción. De lo que se habla mucho intentando, ¿no?, el ver cómo logramos una visión más aspiracional que nos permita realmente lograr un equilibrio con la naturaleza. Estamos hablando ya de regeneración y no tanto de sostenibilidad, porque necesitamos de alguna manera recuperar impactos que ya hemos ido acumulando en el planeta y permitir también una visión que nos permita entender que la recuperación de la naturaleza puede ofrecernos un futuro optimista, en lugar de contarlo desde los límites, la degradación. La regeneración nos ofrece una mirada del futuro, sí, en el que podemos ser parte de generar algo que genere bienestar humano. Lo que está diciendo Adela, o sea, nuestra visión, y ese es el legado, y también mirando hacia el futuro, tiene que ser siempre no catastrofista. Nosotros cuando trabajamos, y trabajo en formación de profesorado y con los chicos, es que nunca podemos estar hablando al final de catastrofismo cuando hablamos de esto, porque se necesita, y lo necesitan los chicos, pero lo necesitan los profesores también. O sea, necesitan tener parámetros que les hagan mirar hacia adelante ¿no? Por eso, o sea, este término que luego queríamos charlar sobre el tema de la ecoansiedad, es importante que justo que se vea desde el lado de posibilidad de futuro. Sí, en ese sentido hay una, yendo al meollo de la cuestión del diálogo intergeneracional, hay una diferente visión, percepción entre los más jóvenes y los mayores. Estamos más los mayores en sostener y quizás los más jóvenes en regenerar, o no. ¿Cómo lo vivís? A mí me gustaría preguntar por los resultados de los grupos de trabajo, cómo fue la percepción, porque creo que hay bastante... O sea, ¿puedo hacerme una idea de por dónde pueden ir los tiros? Pero me encantaría. Creo que he sido bastante explícito, sonríe, quizá, ¿no? Sonríe, exacto, sonríe mucho. Sí. Claro, a ver, la percepción es que al final los que hemos tenido si me dices que no, tenemos que volver a reunir al grupo de trabajo. No, yo creo que efectivamente hay una diferencia, y además es que hay una diferencia en el grado de responsabilidad y agencia y en el grado de quién va a padecer los impactos. Entonces hablamos de justicia intrageneracional e intergeneracional. Hay un tema de los jóvenes están heredando un problema que no han creado, y sí que son mucho más conscientes de lo que lo éramos hace unas décadas, de los impactos que puede tener si continuamos en la senda que estamos a nivel ambiental. Entonces eso yo creo que produce una mezcla de emociones, de exigir, ¿no?, acción, y yo creo que los que estamos ahora mismo pues en puestos en los que podamos tomar cualquier tipo de decisión, desde luego tenemos que ser conscientes muy plenamente de ese legado que le queremos dejar a los que vienen, y que podamos poner todo de nuestra parte para que esas generaciones sientan que estamos tratando de mejorar la situación. ¿Y cómo enfocas tú la educación de los niños y la de los profesores? Es que este es un tema muy importante. Yo lo he visto cuando muchas veces tratamos esta idea con los profesores. Recuerdo en un seminario hace 2 o 3 meses que una maestra, que se le ve, de esas maestras que se ven maestras de deporte, en el sentido de, pues dijo, sí, es muy interesante todo esto, pero yo no sé cómo transmitir tranquilidad cuando los temas son tan complicados. Hablábamos, bueno, ahora os cuento un par de ejemplos, pero hablábamos también un poco cómo fue el tema de la Dana cuando vivimos eso. Entonces hubo una carta muy interesante de una profesora de Valencia que vivía en Japón, y entonces esa carta contaba que en Japón a los niños se les da se les da una mochila nada más entrar al colegio con un kit de supervivencia, pero la forma que tienen de expresar todo esto es desde la confianza y la tranquilidad, porque llevan mucho tiempo viviéndolo. Entonces el momento que vivimos es que tenemos cada vez más que hacer frente a estas situaciones desde la tranquilidad y la confianza de que somos capaces, que en muchos países lo son, en zonas de impacto grande, y nosotros pues podemos hacerlo. Entonces yo les contaba,
primero les llevaba un poco lejos y luego para aquí, porque hablamos de Ladan en ese sentido, pero les contaba que en Estados Unidos, yo viví 6 años allí, estaba trabajando en la universidad, y allí el problema del cambio climático, o llamémosle los impactos, era un problema político muy grande. Entonces, estoy hablando del año 2013, 14, 15, 16, yo viví la primera elección de Trump. Entonces, desde hace no tanto tiempo los profesores están pidiendo una formación específica también en sostenibilidad, por un lado, y en cuestiones climáticas, ¿no? Y esto contaban que un grupo de profesores en el Bronx, en Nueva York, daban clases a unos niños de primaria. Una profesora les cuenta un cuento que se llamaba El colegio de la lluvia, una cosa así, sobre una historia de unos niños en el chat que cada año tenían que restaurar su colegio ellos mismos porque las lluvias acababan con él. Y entonces cuando terminaron de leer esta lectura, la profesora les dijo, ¿qué pensáis que es esto? ¿A qué se debe? Pensando que iba a contestarle, pues llueve mucho. Y entonces un niño de 8 años levantó la mano y dijo, carbono. Claro, ante la situación de estas redes que tenemos, estas chat GPT, o sea, quiero decir, esta información y tecnología, los niños tienen mucha más información. Entonces los profesores pidieron específicamente unos cursos de formación de 4 semanas que tenían que estar un poco con esta idea, un poco no catastrofista, sino justamente optimista, ¿no?, de esta idea. Entonces, o sea, la cuestión yo creo que para acercarlo es tratar de que esos chicos que han vivido ese punto de coansiedad no tengan, o los otros no tengan ¿no?, esa situación y que pueda haber un diálogo intergeneracional. Es decir, esas historias nos las habrán contado todos nuestros padres, abuelos, pero hay una historia muy bonita de esta diplomática que fue muy conocida en los Acuerdos de París, Cristina Figueres, que es hija del expresidente de Costa Rica, y ella escribe un libro precioso, El futuro que elegimos, una cosa así, y una de las historias que cuenta es acerca de una rana. Entonces, en una de las reservas de Costa Rica, que yo no he estado, me encantaría, no sé si habéis estado, pero o sea, solo los colores, esos verdes tropicales. Entonces un día llevó a sus hijas a dar un paseo para ver esas ranas de su infancia, y estuvieron todo el día, de la mañana a la noche, buscando a las ranas. Bueno, pues chicas, nada, otro día. Y cuando salieron, los guardas forestales le dijeron, no, otro día no va a ser, porque estas ranas desaparecieron. Entonces ese punto de diálogo, o sea, tuvo que explicárselo de otra manera, un poco para saber, pues bueno, pues esto es lo que podemos hacer, pero ¿qué podéis hacer vosotras en esta situación, ¿no? Entonces también ese diálogo creo que es importante manejarlo, y yo lo he visto en los coles, el diálogo que tienen los alumnos con los profesores, son diálogos maravillosos. Quinto de primaria de un colegio en Madrid, una profesora recibe la opción de un alumno, señorita, ¿puedo, por favor, hacer una presentación de un libro que me han traído los Reyes? Porque estamos tratando de hablar un poco de consumir menos, ¿no? Estamos hablando de todo esto, de ser sostenibles. Pues este es el libro que me han traído los Reyes sobre los cumpleaños que se hacen hoy. Y hay un cómic precioso, y el niño hizo una presentación a sus compañeros y a la profesora, diciendo, mis padres insisten que hagamos, mis padres, un cumpleaños donde haya todo, las bolas, los cocodrilos, y yo en el fondo lo que quería eran unos bocadillos de nocilla y un partido de fútbol. ¿Por qué nos hemos complicado tanto cuando realmente...? O sea, creo que son diálogos muy interesantes, desde siempre las ideas positivas y sencillas de llegar a esa vida un poco sostenible entre abuelos, padres, hijos, profesores y chicos, ¿no? Pues la siguiente cuestión sí que es para que os explayéis, porque en los grupos de trabajo no había una respuesta a la cuestión que se puso de manifiesto de que cuando se hablaba de profundizar en sostenibilidad, todos estaban de acuerdo en que no es una cuestión de técnicas o de tecnología, no es cuestión de comprarte un coche más o menos ecológico, de comprar envases más o menos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente. Había una coincidencia de que es una cuestión cultural, educativa, de sensibilidades, un poco al hilo de ese ejemplo que ponías de qué manera se celebra un cumpleaños, claro, ¿no? Dice, bueno, pues está bien que las bolas esas sean sostenibles, biodegradables, dice, sí, ya, pero igual habría que mirar todo el proceso de producción y todo lo que impacta, ¿no? Bueno, la cuestión es que estábamos de acuerdo en que profundizar en la sostenibilidad no es una cuestión de técnicas, de tecnologías, es una cuestión cultural, de educación, de sensibilidad. Y entonces la pregunta es, vosotras que lo habéis analizado, ¿por dónde empezamos para hacer esa transformación del pensamiento, la cultura, el modo de vida, el modo de habitar el mundo que decíais al principio? Yo esto le voy a dejar a Cristina Carranco, yo creo que con ella está más en plano cultural. Con el tiempo justo, pero...
Sí, o sea, suena grande. Capítulo propuesta. No, sí, falta, sí, exacto, suena grande, pero suena... creo que una respuesta, llamémosle, para acotar un poco, es o sea, lo que los americanos llaman el back to basics, el volver a lo esencial, o sea, una vuelta a lo esencial. ¿Y cómo es esta idea? O sea, ¿cuáles son los valores esenciales en la educación? Pues, o sea, creo que en realidad son valores que son valores humanos, son valores diarios y pienso que se han perdido. Explico un poco antes de meterme para que no sé, para no ser tan cerrado así, esa idea de la vuelta a lo esencial. Un chico que me encontré que hacía mucho tiempo que no veía, me dice, pues me he leído tu libro, llevaba un tiempo yo de capa caída, casi no tanto por mí sino por los niños. Dice, pues este chico tendrá, no sé, 45 años por ahí. Y el caso es que me cuesta educarles ahora, dado el mundo en el que estamos, dado el momento que vivimos. Todavía no había llegado todo lo que estamos hasta ahora, o sea que, pues me cuesta levantarme con ilusión, enseñarles las cosas con... ¿Cómo podemos un poco esta idea por responder a esa pregunta? Y al leer el libro, o sea, me ha recordado pues la educación que nos daban, o sea, esas ideas que nos daban nuestros abuelos, o esas cosas normales que pasaban por la calle, es decir, insistir en tener paciencia, en el tiempo. Yo dedico un capítulo en el libro sobre el tiempo en Alicia en el País de las Maravillas, y la gente dice, me he visto muy representado con el conejo de Alicia corriendo, y es un conejo más corriendo todo el día con el reloj puesto. Oye, cosas tan interesantes o tan sencillas como la hospitalidad, abrir la puerta al de al lado, darle un poco de sal a tu vecino y te sientes bien, ceder el sitio en el metro que ya no se ve tampoco. Esa hospitalidad y ese amor que en el libro yo lo represento con el mito de Filemón y Baucis de Ovidio, que es un mito precioso de dos viejitos que abren la puerta a unos forasteros que les piden comida y sacan todo lo que tienen en su huerto. Y sacan dátiles y ciruelas y sacan un pavo. Y cuando van a matar al pavo, se descubren los forasteros y son dos dioses. No, tranquilos, somos dos dioses que venimos a probar, hemos visto vuestra generosidad, eso que no es normal, o sea, que no es tan habitual hoy. Entonces, una de las cosas habituales era lavar las manos y los pies a los forasteros que entraban en tu casa y darles de comer lo que tú no tenías, ¿no? Pues abrir los ojos al arte y a la naturaleza, pues viajar en la naturaleza, pues educar para hacer a personas felices, el Principito, Kipling. O sea, estas son algunas de las ideas que tenemos. Creo que son cosas muy grandes y a la vez muy pequeñas, muy sencillas, que nosotros hemos recibido de las personas cercanas y hoy se ha perdido de vista esto. Entonces, yo creo que es volver un poco a mirar hacia esas cosas básicas en las que insistir para hacer a buenas personas. Creo que podría ser desde esa sensibilidad de la cultura y desde esa potencia que tiene la naturaleza para enseñarlos que una semilla cuando la plantas en el cole, que lo hacemos así siempre en el algodón, y lo pones en la ventana, tarda un tiempo en salir. Y los frutos tardan más todavía. O sea, esta es un poco la idea. ¿Quieres complementar algo? O... Bueno, realmente, claro, yo siento que esta pregunta no soy la persona más indicada para responderla en el sentido de que no he trabajado tanto el plano cultural, considero que hay personas haciendo una maravillosa labor ahí, y en mi caso donde ha estado más la energía, que creo que es complementario, ¿no? En el fondo planteabas una dicotomía que era tecnología o cultura. Y para mí no es uno u otro, es ambos seguramente y además muchas otras componentes, ¿no? Y donde he trabajado yo mucho la transformación, entendiendo que la cultura es parte de eso, es la transformación sistémica, que es la que trabajamos, ¿no? Cuando trabajas a nivel de retos muy complejos como los que estamos hablando, en el que al final pues estamos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos unos modelos socio-tecnoeconómicos que hemos definido, ¿no? En base a una serie de políticas, de desarrollos tecnológicos, de valores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso agregado nos lleva a una configuración que, bueno, a día de hoy está muy basada en un modelo que hemos definido, pues podríamos, si quieres, podríamos entrar a la economía circular. El que ha prevalecido es un modelo muy lineal, ¿no? De extracción, producción y desecho. Que muy en esencia es un poco generador de muchos de los retos ambientales en los que nos vemos. Entonces, ¿cómo se transforma eso? Para mí la cultura sin duda es una capa, porque creo que esos valores compartidos son al final los que acaban traduciéndose en la toma de decisiones en todos los ámbitos, políticos, empresariales, educativos, y creo que eso permea en todos lados. No podemos olvidar tampoco que no solo del relato
conseguimos, los impactos ambientales vienen de hechos muy tangibles y de acciones, ¿no? de tal manera que también tenemos que diseñar los sistemas, los incentivos, las políticas, los modelos empresariales que nos permitan transicionar a otro modelo. Y mi energía personal en estos años, ¿no? Que llevo trabajando primero pues, más en la transición de los sistemas energéticos, intentando encontrar caminos de descarbonización, y luego trabajando más de la mano de empresas en cómo introducir innovación que les permitiese operar de una manera más circular, y bueno, en los últimos años más amplio en proyectos de impacto social y ambiental. Al final, en todo ello, la mirada que traigo, ¿no? es de tocar piecitas en el sistema que nos permitan reconfigurar cosas y ofrecer un modelo alternativo en el que podamos operar de otra manera. Y eso creo que sin duda está influenciado por la cultura, pero hacen falta muchas decisiones, acciones y demás que se encadenan para reconfigurar los sistemas. ¿Tú crees que en lo que ha expresado, en la posición que ha expresado Cristina, hay nostalgia de un modo de vida anterior? Bueno, yo creo que en el plano personal comulgo muchísimo con esa visión de alguna forma vivir de lo esencial, ¿no? de conectar, y sí que creo que mucho de los problemas que tenemos se resolverían si fuésemos capaces de ser más felices con la apreciación del entorno y de las relaciones entre humanos, porque muchas veces le metemos mucha capa material a algo que en realidad podríamos seguramente, prescindiendo de mucho de ello, encontrar una felicidad más plena. Sí, ahora te lanzo la siguiente cuestión, que podría aplicarse a lo que voy a decir a continuación. Si soy yo, no sé si soy nostálgico cuando ahora me subo en el tren y ya no va a 360 km por hora, va un poquito más despacio, veo mejor el paisaje, voy más tranquilo, tengo esa menos sensación de vértigo, y además evoco aquellos viajes en los que el trayecto de un sitio a otro era un disfrute, disfrutábamos de eso, y ahora no, ahora queremos llegar cuanto antes mejor a cualquier sitio. Y entonces, según voy en el tren haciendo estos pensamientos, digo, ¿seré que estoy nostálgico? ¿Será cosa de la edad? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué esta vida, por qué se nos han acelerado los procesos, incluyendo los viajes? Sí, desde luego vivimos una hiperaceleración que creo que está en la raíz de mucho de lo que nos pasa, porque muchas veces incluso desde una conciencia ambiental y ecológica tomamos decisiones nefastas y nos vemos envueltos en unas vorágines que no concuerdan ni siquiera con valores profundos en personas que podamos conectar con esto, y ahí estamos, ¿no? Que nos ponemos al final en modo, bueno, acelerado. ¿Dónde va la corriente, no? Sí, y no sabría expresar, o sea, si resolviese eso creo que, vamos, sería la solución no la conozco, creo que tendríamos que llegar como a un acuerdo de desaceleración colectivo, que creo que estamos lejos, o sea, que creo que estamos en la tendencia contraria ahora mismo, ¿no? Sí. Pero desde luego yo creo que a nivel personal sí que podemos tomar decisiones y bueno, a veces plantarnos un poco y disfrutar de esos momentos de viaje pausado, y desde esa perspectiva creo que tomaremos mejores decisiones también. Sí. Pero fíjate, nos ha llevado el guión o el transcurso de la conversación a la siguiente cuestión en el guión, que era por dónde empieza la sostenibilidad, ¿no? De la responsabilidad individual, la responsabilidad de los mandatarios con capacidad de legislar, por los empresarios con capacidad de instalar los procesos de producción de una manera u otra. ¿No? Dejo que arranque Cristina. Sí. Es que yo voy a decir... Dilo. Por nosotros, empieza por nosotros. Creo que una cuestión fundamental es que tenemos, dar ejemplo es fundamental. O sea, que por donde arrancamos, decía, ¿no? Einstein era el que decía que es la mejor manera de influir en una persona, dar ejemplo. El que hace, al final eso se ve en las altas esferas, pero se ve cuando en los mimos, se ve, en los niños, se ve. Entonces, nosotros vemos cómo somos unos adultos que tenemos que dejar un legado y estamos dando muy mal ejemplo. Hablando siempre de las pantallas, estamos diciendo que
claro, pretendemos que los chicos en clase no utilicen los móviles cuando nos encontramos muchos profesores que están mandando operaciones de matemáticas con un libro delante y el móvil mientras tanto. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo un poco también para eso. Me parece, ¿no?, que es una idea fundamental. Entonces eso, desde las clases de la educación es importante, yo creo que plantearse que somos modelos constantes, pues como el periodista que habla a un medio de comunicación, como un político, que somos modelos constantes para la sociedad, y en el terreno de la sostenibilidad más todavía, ¿no? Los trabajos que hacemos con los chicos, tratamos los profes de dar ejemplos siempre, y han salido cosas muy especiales. Por supuesto que ellos nos dan ejemplo, pero nosotros somos los primeros, ¿no? Hemos hecho trabajos muy bonitos sobre hablando un poco de esto, sobre los vertederos mundiales. Un poco comenzamos con las fotos de Sebastián Salgado, de las minas, y de ahí vamos a los vertederos, y en los vertederos nos quedamos. Y ellos hicieron, uno de los grupos, un mapamundi muy especial con los restos de las cosas, como acaba de decir Adela ahora, pues podríamos parar freno de mano y a ver qué nos podemos quitar de en medio. Ayer, de hecho, me contó una chica que su marido, dice, está muy loco, yo le dejo porque así me deja tranquila, pero su marido ha decidido, tiene un pacto con ella, todo el año, cada día tiene que tirar, donar, cada día una cosa. Preferiblemente donar algo de los juguetes de los niños, pero bueno, cada día. Bueno, pues estos chicos trajeron a clase cosas que sobraban en sus casas y montaron un mapamundi de desechos. Era un mapamundi pues, que ocuparía todo ese frontal, a lo mejor, de la biblioteca. Y entonces la señorita de arte me dijo, teníamos que haber puesto un micrófono para las charlas que tenían los chicos cuando pasaban por ahí. Eran chicos como de sexto o así, de primaria. O sea, verdaderos diálogos para estar en una COP, o sea que... Y entonces una de las cosas que dijeron es que les daba tal angustia ver eso cuando lo terminaron, que le pidieron a la profesora hacer un contra-mapamundi. Un mapamundi orgánico, con una tela de algodón, con café de Colombia, que en Colombia, con las naranjas del curry. No sé, esos son ejemplos, yo creo que sí que pueden ayudar como, a plantearse. Y ejemplos yo creo que no solo en la vida profesional y de educación, también supongo que esto lo hablamos en la vida personal de cada uno, las mínimas cosas que podemos hacer. Bueno, yo en casa, a mí me encantan las plantas, y cuando salió el libro hicieron algunas entrevistas, y una de las entrevistadoras del País, en el ABC, me preguntaron, pues, oye, ¿tú abrazas a los árboles? No sé, llegamos a la conversación, yo que sé, que empezaron a hablar sobre la Escuela de la Naturaleza, y una de las cosas fue esa. Yo le dije, me gusta esa idea, además creo que Djokovic, el tenista, abraza los árboles. Mucha gente que tiene en Japón, es una terapia muy buena, desde el año 84 creo que lo pusieron como algo, o sea, los directivos iban a tener terapias con los árboles, ¿no? No, yo a los árboles tampoco, yo me encantan las plantas, pues hablo de vez en cuando a las plantas. Titular, la profesora que habla a las plantas. Bueno, entonces, yo siento ese ejemplo en casa, así, bueno, yo qué sé, mi hija cuando llegó dijo, mamá, yo tenía una reputación en el colegio, claro, en este momento ya la hemos quitado de en medio completamente. No sé, yo creo que son pequeñas cosas que hay que hacer en el día a día. Predicar con el ejemplo es una cosa para comenzar, y por supuesto luego las instituciones, los superinvestigadores, tienen que poner ese granito enorme. Claro, yo de hecho creo que el cambio personal tiene que enganchar, ¿no?, con nuestra actividad en la medida de lo posible, en donde sea que tengamos agencia, pues intentar generar también cambio. Y claro, hay personas que tienen más capacidad de influir en decisiones clave que otras, y ahí yo creo que pues, quien esté en decisiones políticas o en decisiones empresariales, pues tiene una capacidad de cambio muy relevante, y que tiene también que asumir, más allá de que en el plano personal puedas conectar con esto y tener esos gestos y ser ejemplo para otros, creo que ahí es donde también puedes canalizar, ¿no?, transformaciones que realmente, bueno, pues muevan el sistema. Pues aquí os tengo que contar que en uno de los grupos hubo un acaloramiento en la discusión sobre la responsabilidad de cada uno. Que como hablábamos de varios de los ejes, el primero de los ejes era reforzar la democracia. Y ahí hablábamos del desapego, de los más jóvenes. Cuando llegamos a sostenibilidad, pues ya la mesa ya estaba acalorada, y alguien dijo, bueno, ya solo me queda, si no puedo pagar, no tengo casa, no puedo pagar el alquiler,
la luz me sale muy cara, ya solo que me exijas que tenga 3 cubos de color para que metan cada uno, ¿qué más me vas a pedir? Bueno, había una expresión de no me culpes de más asuntos. Y tú, que tienes la capacidad de facilitarme el legado, pues ve introduciendo esos cambios, ¿no? Entonces ahí, incluso al final se acabó diciendo, quienes estáis defendiendo la sostenibilidad, al final sois una élite que lo que está es conservando, volvemos a ese concepto, y no construyendo algo distinto para que el legado que nos llega sea mejor. Una clara diferencia entre jóvenes y mayores, ¿no? La verdad es que, bueno, me parece muy legítimo decirlo. Yo siempre, cuando estábamos con la economía circular a vueltas, allá por el 2015, 16, tuve la oportunidad de montar una asignatura de economía circular nueva en la universidad y bueno, me empapé de todos estos temas y como era un momento en el que pues había mucho interés también porque la política europea iba hacia aquí, las empresas veían que podía ser también una oportunidad de innovación empresarial interesante porque se conectaba con los negocios y demás. Me acuerdo que cada vez que iba a participar en una mesa redonda o en algún tipo de foro, siempre salía este debate del reciclaje y de la gente enfadada porque me hace reciclar y tal. Y ahí es verdad que yo siempre he sido del equipo de quien ponga un producto en el mercado tiene que ponerlo fácil para que esto no genere un problema. O sea, yo donde he orientado mi trabajo es en cómo podemos innovar para facilitar y no generar el problema en una primera instancia, ¿no? Y ahí está, es un trigger de innovación importante porque cuando te pones en el reto de cómo hago, no ya para que el reciclado sea fácil, sino para no generar residuo, ¿no? Y ahí me pongo en ese reto, ahí surgen oportunidades para transformar más profundamente y que efectivamente no cargan el peso en el consumidor final, que, bueno, pues muchas veces parece como que con el mensaje que yo, bueno, creo que hay que superarlo, ¿no? O sea, creo que desde luego lo que esté en tus manos colaborar, hay que colaborar, pero desde luego el sistema no puede estar pensado para que la opción difícil sea que se gestionen bien en este caso, los residuos. La responsabilidad del consumidor último, ¿no? Y ahí necesitamos eso, repensar los modelos para que el consumidor pueda ser partícipe de eso, pero no desde una imposición o no desde un añadir carga, sino pues desde una participación colectiva de responsabilidad compartida como tantas otras cosas. Es que hemos estado hablando de esto y me encanta su idea, el asunto de las culpabilizaciones. Es que fue acalorado y terminó acalorado o no. No, luego se hicieron amigos. Claro. Claro. Terminó en equilibrio sostenible. Claro, o sea, yo creo que culpabilizar, o sea, que por esa fase hemos pasado y pasaremos todos. Al final vivimos en este mundo donde, a la que decía lo de los vertederos, uno de los vertederos de ropa, hicimos un caso con los chicos de la ropa de Shein, que ahora las chicas de 13, 15, 14 años cogen las tarjetas de crédito de sus padres, hacen una quedada entre las amigas, y se compran, sí, va a llegar pronto. Sí. Me lo apunto. Y se compran, pues a lo mejor 12 brillos de vaselinas de esas por €1, blazers o chaquetas por 4 euros. Entonces, bueno, quiero decir que ese punto de culpabilizar lo tenemos los mayores porque lo proponen los chicos, porque no lo ven, o sea que... Pero creo que es mucho más allá que culpabilizar, creo que es tomar conciencia y tratar de actuar en la medida de lo posible que podamos cada uno. Yo quería contar una historia pequeña que aparece en el libro, una imagen de, ¿sabéis? Este artista callejero, Banksy, en un parque de Londres, de pronto pinta, detrás de un cerezo muy mal podado y sin poder dar flor, enfermo completamente, pinta en la pared, justo del cerezo detrás, pues una copa muy frondosa de ese cerezo para como simulando. Sí. Y al lado de esa copa a un humano echando pesticida. Entonces, el punto de la historia es, delante de todo eso hay una turista japonesa haciéndose una selfie con el cerezo detrás y con la copa. Los japoneses que los cerezos es símbolo de vida para ellos, es el momento del florecimiento. Contaban con lo de Fukushima, por ejemplo, uno de los datos es que
la mayor alegría de muchos de ellos después del desastre de Fukushima, todo lo que fue que al año siguiente florecieron los cerezos. O sea, era un síntoma de cómo hablábamos de la naturaleza, si ella es capaz en esa situación de restablecerse, todos tenemos que ir detrás siendo capaces de, oye, pues, no, pues podemos levantar esto, o sea, no podemos ser lo que hablábamos antes del pesimismo y del catastrofismo, ¿no? Esta idea un poco de no ser capaces de mirar más que a la selfie, no dar la vuelta a la cámara y darnos cuenta pues del foco más amplio, ¿no? En este sentido, y dejar no tanto de culpabilidad, o sea, no es una cuestión de culpabilizar, es una cuestión de hacer, a ver qué es lo que podemos hacer con esta idea. Y elitismo, yo creo que la naturaleza es el espacio y el lugar menos elitista de todos, donde se pueden hacer planes más accesibles a todo el mundo y además aprender de las cosas más básicas, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de no culpabilizar, sino tratar de sacar el mayor partido de la situación en la que estamos. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿No? Que decía ese violinista que subió una vez, ¿sabéis? Y se le rompió una cuerda y dijo, bueno, pues yo sigo tocando. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Sí, lo que pasa es que ahora lo que tenemos, nada más lejos de parecer un neoludita, pero lo que tenemos también genera mucho. Es que no quería hacer una alusión personal, pero es que cuando has mencionado lo de las bolsas de Shein, es una de las mayores herencias que me ha dejado mi mamá, mi madre. Me ha dejado cientos de bolsas de Shein. ¿En serio? Sí, porque le resultaba enormemente fácil desde su tablet comprar, pues eso que tú has dicho, de todo, de todo. Sí, sí, sí. Y al final son un montón de plásticos, hablando de la naturaleza. Bueno, perdón por la alusión personal, que esto no tiene que ver con la edad. O sea, es intergeneracional. Claro, es intergeneracional, claro. Entonces tenemos tan fácil el acceso a tantas cosas sin ver los efectos, ¿no? Y decía lo del no quiero parecer neoludita, porque ahora también hay un discurso criticando mucho el desarrollo tecnológico por los consumos que significan los servidores, en fin, que lo es, ¿no? Pero en final de todo, termino lanzándoos una pregunta para que me saquéis del lío. La tecnología también sirve para construir una sostenibilidad, ¿no? Y particularmente cuando a ti te piden las empresas repensar los procesos, supongo que ahí la tecnología sí juega un papel muy importante. Sí, sin duda. La tecnología yo creo que siempre es un medio, nunca un fin en sí mismo, y no es ni buena ni mala, ¿no? Es el uso que le des a la tecnología. Y desde luego estamos viendo muchas aplicaciones de la tecnología, y yo trabajo en esto en mi día a día con empresas, en generar innovación, que casi siempre se apoya en una solución tecnológica a día de hoy, que nos permita mejorar los modelos. Desde sistemas, por ejemplo, de trazabilidad en temas de economía circular, para poder hacer una gestión de los materiales, pues mecanismos de trazabilidad. Hay también tecnología así que podamos acceder todos en nuestros móviles. A día de hoy, imagen satelital aplicada a la supervisión de ecosistemas, hay un montón de soluciones. Por ejemplo, Global Forest Watch te permite ver cómo han evolucionado los ecosistemas, los bosques en particular, los sistemas forestales, y pues en tiempo real ir viendo cómo hay una evolución, y eso luego tiene aplicaciones también de pues, prevenir talas ilegales, etcétera, etcétera, que lo habilita una tecnología como en este caso es la imagen satelital puesta a disposición. O temas, bueno, últimamente he trabajado mucho ya en cosas esto más de, bueno, casi experimental, tema de ecoacústica, como la grabación del sonido interpretada con IA nos permite entender patrones en los ecosistemas que nos hablan de la salud del ecosistema. En fin, podríamos hablar de millones más allá de lo típico, ¿no? De productos digitales que todos manejamos, que hay un montón de soluciones. Y nada, yo creo que está en encontrar cuando la tecnología nos ayuda y suma a un futuro que tiene sentido. Que ahí decías tú lo de los neoluditas, yo creo que a veces hay un poco como este conflicto todavía presente que lleva ya muchos años, de los que ven el futuro muy negro, o los que se pasan de optimistas, ¿no? Entonces los neomalthusianos y los tecnooptimistas desaforados, y entre eso parece como que te tienes que posicionar, y yo creo que al final es un tema mucho más de ni el catastrofismo absoluto ni el tecnooptimismo, es sentido común y tratar de operar
poco de valores esenciales. Hablábamos, o sea, para mí todo esto de la sostenibilidad, si me tengo que quedar con algo, es un ejercicio de sentido común como especie, de dejarnos de tanto... Sí, y que la tecnología, ya que la tenemos y hemos hecho unos avances increíbles, que juega a nuestro favor y no a nuestra contra. Y creo que es súper interesante esto último porque lo que no puede es desconectarse justamente del sentido básico también de la vida. Hago el ejemplo en este sentido que hablábamos un poco. O sea, debería ayudarnos a vivir mejor, pero teniendo los pies en la tierra, ¿no? Con sentido común, creo que es una clave. Entonces ahora, por ejemplo, que se está hablando tanto del tema de la longevidad aplicado a la inteligencia artificial, a la biomedicina, y eso, por ejemplo, respecto a la educación general, ¿no? De los niños, a nuestra educación, a nuestra forma de entender la vida, claro, si ya hay personas que están diciendo que ya ha nacido el primer niño que va a vivir 150 años, que ahora se apuesta, las grandes empresas americanas, bueno, os hablo de este bestseller, Peter Diamandis, que ha publicado tanto sobre la longevidad, diciendo que solo el 7% de nuestra piedra, digamos, es genética de nuestra longevidad, el resto, 97%, es lo que vas haciendo, ¿sabes? En tu vida, todo lo que puedes hacer a través de la tecnología es retrasar esa velocidad de la longevidad. Claro, nos plantamos con personas que viven 150 años y los recursos del planeta y la esencia de lo que significa el nacimiento, la juventud, la madurez y la vejez, que desde los principios de los tiempos, pero los clásicos, ¿no? El Cicerón y la senectud, el Tratado de la Senectud y el Carpe Diem de la juventud de Horacio y ese momento de juventud divino tesoro de Rubén Darío, pues se va. ¿Cómo le explicas a una persona cualquiera que no tiene esa línea de la vida, ¿no? Porque vamos a vivir 100 y pico años? Claro, yo creo que el sentido común es importante, utilizando así claro. Al final había un apartado que era la construcción de narrativas, el relato a favor de la sostenibilidad. Bueno, tiene que ver con esto que estabas comentando, ¿no? Que hay tantos relatos, somos tantos y durante tanto tiempo que claro, nos vamos encontrando de todo, ¿no? Pero por decirlo de otra manera, para provocaros, y ahora que no nos oye Federico, esto de los ODS, ¿os acordáis? La agenda sí, tanto que me acuerdo. La Agenda 2030, ¿esto qué fue de esto? Pues, ¿qué fue? No, yo creo que fueron Suena viejuno esto. Suena viejuno, es verdad. Bueno, creo que lograron algo que nos falta ahora, ¿no? Y que habría que hacer una reedición, no sé si se está planteando, no sé en qué términos está ahora el tema, pero es verdad que allá por 2015, claro, vivimos un momento de entusiasmo. Yo creo que sí que se consiguió un relato que logró permear en muchas esferas. En el mundo empresarial al que me aproximé yo más por aquel entonces, también caló esta idea de los ODS, que hasta entonces, bueno, pues habían sido, ¿no? Veníamos de los objetivos del milenio, que era un discurso mucho más pues volcado en ayuda de los países desarrollados a los países en desarrollo, y de repente con los ODS se genera una narrativa que además fue alimentada, tengo entendido, ¿no? por una consulta global bastante extensiva, y se generaba esa idea vale, como humanidad, hacia dónde están nuestras prioridades. Y a mí, como ejercicio, me parece súper valioso. Y de hecho me parece que estamos viviendo en una época en la que, como ya los ODS se nos quedan atrás, el Acuerdo de París, pues bueno, ya nos hemos desencantado nos falta un poco revulsivos que nos hagan compartir un horizonte común, ¿no? Creo que ahora estamos más más que en la construcción de la visión colectiva, en un momento más de confrontación, y ojalá los ODS de alguna manera encuentren, ¿no? Bueno, pues otra reedición o algo que nos permita conectar más una mirada, bueno, desde mi entender, ¿no? Aquí puede haber muchas formas de entenderlo, pero desde mi entender sí que el entendernos, esta idea esencial que conseguimos cuando somos capaces de mirar el planeta Tierra desde fuera por primera vez, en el que entendemos que no somos sociedades aisladas, sino que somos una única humanidad compartiendo un único ecosistema global que es el planeta Tierra. Claro, si no recurrimos a elementos como los ODS que nos den visiones compartidas como planeta, se nos desmonta un poco hasta esta concepción de
del ser humano y estamos volviendo un poco a territorialismos, historias que parecían un poquito más superadas de lo que ahora nos está transmitiendo el mundo, ¿no? Y no quiero meterme tampoco demasiado en el análisis de la situación actual. Momento, ¿no? No sabemos cuándo nos verán. Estamos aquí en la biblioteca de Ortega. ¿No? Estamos viviendo momentos convulsos, no sé, para el futuro. Sí, estamos como olvidándonos de... Sí, no se ve claro lo que está pasando ahora. Estamos olvidando de lo que está anunciando ahora la CNN, ¿no? Estamos aquí en la biblioteca de Ortega, ¿no? No, sobre todo yo porque se me hace grande el opinar sobre esto. Entonces, bueno, creo que también hay que entender hasta dónde uno quiere. Sí. Bueno, estamos justo en el tiempo que nos habíamos marcado y llegamos a la última cuestión, ¿no? Porque es verdad que, claro, si volvemos a esta cúpula de la biblioteca de Ortega, nos olvidamos de lo que está pasando, pues hace unos días todavía estábamos hablando de emergencia climática, ¿no? Y teníamos el foco puesto ahí, ¿no? Y ahora estamos, bueno, que no voy a decir dónde estamos, ¿no? En el mundo, lo que nos está pasando ahí en el estrecho de Hormuz y peleándose por el suministro de gas y de petróleo, ¿no? Entonces, os pediría medidas urgentes para hoy, para recoger lo mejor del legado y construir un futuro sostenible desde nuestro presente. Tenéis ahora mismo el mando. Qué complicado. Tenéis el mando. Empiezo. A ver, para mí, medidas urgentes suena ya como provocador, que hay que traer algo aquí muy disruptivo. Sí. Para mí diría que construir sobre lo mucho que se ha construido en esta década y sostener la dirección, ¿no? Creo que hubo un momento con muchas dificultades en el avance, pero al menos la dirección estaba clara. Y creo que ahora vivimos un momento un poco pero a ver si la dirección se mantiene o no. Y para mí la consistencia, el decir, oye, si hemos identificado que la emergencia climática es un reto a abordar y que nos va el futuro en ello, mantengamos rumbo. Y es verdad que a veces, bueno, pues nos lleva a recalibrar y ajustar a lo mejor la expectativa del avance y demás, pero mantengamos rumbo. Entonces, no te contexto explícitamente así una medida urgente como si fuese a sacar algo sobre la mesa que de repente lo cambia todo y es la panacea. Me quedaría con eso. Para mí lo urgente ahora es sostener el camino y valga el término y la redundancia con sostenibilidad para que podamos avanzar hacia algo. ¿Y para llegar a dónde? ¿Cuál es la fotografía que ves ahí cuando dices ese camino? ¿Tu óptimo, tu final óptimo? ¿Cuál? Sería ese futuro de regeneración que comentábamos al principio, ¿no? Ese horizonte en el que somos capaces de funcionar en un modelo, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra forma de consumir y de consumir ya está ahí la palabra, en la forma de cubrir nuestras necesidades, está mucho mejor expresado, en el que consigamos que el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida de las otras especies de los ecosistemas, pero también la vida de los humanos que nos rodean, que pueda funcionar sin unas tensiones tan profundas como las que tenemos todavía a día de hoy. O sea, avanzar en la justicia social y en la sostenibilidad ecológica. Cristina, tu minuto de oro. Correcto, no muy de oro, de plata. Cojo esas dos palabras de Adela y así hacemos una economía circular ahí. Que es una sostener, y creo que esa idea de sostener, y valga el momento, sostener un poco entre todos, con todas las manos. O sea, un poco es creo que necesario pensar en ese sentido de comunidad. Hablábamos de los relatos, y los relatos han sido las cosas... uno de los inventos más especial del hombre que nos ha conectado, que nos ha unido, que nos ha hecho comprendernos entre nosotros. Yo creo que ese momento de sostener es fundamental para el devenir humano, ¿no? De sostenernos, entonces, de entender que vamos por un objetivo común. Y os pongo una foto, que empecé con una foto y termino. Bueno, estas navidades estuve visitando, que yo no había estado nunca en Argentina, y estuve, por cierto, la biblioteca, ahora que decía de Ortega, y que antes estaba diciendo Federico en argentino, pues la Biblioteca Nacional, ese argentino que dijo, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, maravilla, tela marinera.
Bueno, pues la foto en Argentina es el momento en el Perito Moreno, bajando hacia el sur, en la Patagonia, y yo ya había oído, verás cuando se desprenda un trocito del hielo, unos trozazos del hielo del Perito Moreno. Me llamaba la atención que la gente estaba esperando hacer la foto en el momento y el vídeo, de escuchar eso acústico que estaba viendo en el momento, pero no como algo, digamos, terrible, sino como ese momento común de... Yo creo que el punto de sostener en el sentido de ser conscientes de dónde estamos y hacia dónde podemos todos. No hacer la foto del momento estelar, sino hacer esa foto que nos haga un poco pensar y focalizar las cosas desde ese momento de, bueno, esto es lo que está ocurriendo, tenemos que tratar de actuar cada uno en la manera posible para mejorar esas ideas. Y regenerar era la otra palabra que estás diciendo en este punto en esta casa de la regeneración, del regeneracionismo, de esa generación tan especial que nosotros en el colegio estudio tenemos muy presente, porque Ortega tenía mucho que ver con todo esto, y tratar de hacer a personas excelentes que huyan un poco de la masa, no elitistas, sino en ese sentido, personas hechas no de abstracciones rápidas e impacientes, sino gente hecha con un sostén muy grande en distintas lugares de cultura, de humanidad, de ciencias, ¿no? Para tratar de aportar cada uno pues ese futuro optimista, que es el que tenemos que ir y por el que tenemos que luchar, a pesar de las bolsas de plástico de Sheriff y de esas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Yo, como estamos tan a gusto, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión. Federico. No me resisto, tratándose de sostenibilidad. Bueno, varias cosas de las que habéis dicho, y luego felicitarlo, la verdad que ha sido muy interesante la conversación y muy instructiva, la verdad, muy interesante. Fijaros, cuando yo tuve la oportunidad de participar en la estrategia española de desarrollo sostenible que presentamos en junio del 2018, España llega muy tarde a la Agenda 2030, y una de las cosas que introdujimos fue que la educación tenía que, en la nueva ley, aparecer los temas de sostenibilidad en el currículum, pero más importante era que se introdujera la formación del profesorado. Si no conseguíamos la formación del profesorado, difícilmente íbamos a avanzar en sostenibilidad. Entonces, por lo tanto, además, afortunadamente, luego, tal cual lo pusimos en la estrategia, apareció en la ley, y en la LOMLOE aparece como los dos párrafos que escribimos. Claro, esto es un cambio, no sé si es un cambio de era. Jeffrey Sachs, que es uno de los ideólogos de la Agenda 2030, hablaba que era la era de la globalización. Efectivamente, los ODS se nos quedan ahora como una cosa antigua y casi casposa y demás y tal. Yo, Juan lo sabe, que he participado, he trabajado mucho, tuve la oportunidad de estar en la conferencia de la Agenda 2030 en varios paneles y en la reunión de expertos internacionales. Y claro, suena con un poco de pena, porque al final no deja de ser, como el día hablándolo con la de la Cortina, era como las ideas regulatorias de hacia dónde tenemos que ir. Y un poco de sentido común. Yo muchas veces que estaba dando muchas charlas sobre sostenibilidad, al final decía, pues si estoy vendiendo humo, porque estoy hablando de sentido común. Si es que no se trata de otra cosa que no de hablar de sentido común y de entender que tenemos que vivir de otra manera, y no pasa absolutamente nada si queremos sostener, ¿no? Entonces, por ligarlo esto que ves, porque no tiene que dar pregunta a la gente. Sí, estoy advertido. Y no hablando de lo que tengo que hacer. Pero sí que creo que es importante, por lo que decíais, y es verdad que creo que tiene que haber un cambio cultural y tenemos que jugar la tecnología. Antes lo hablábamos antes del acto, del papel de la tecnología y del cambio cultural. Es decir, que Copenhague vaya a ser la primera ciudad de carbono cero, claro, es decir, no es porque vaya a meter más tecnología, sino porque hay una cultura que nosotros no tenemos ahora mismo. Entonces, con lo cual yo creo que tiene que haber cultura, pero tiene que haber tecnología. Y luego, sobre todo, y esta es la pregunta, ¿cómo le damos certezas a la gente de que este es el camino? Una de las cosas que estamos viendo es que los relatos que inventamos con los temas de la Agenda 2030, los de la cooperación al desarrollo y demás y tal, es que ya no están funcionando, porque estamos diciéndole a la gente las dos cosas al mismo tiempo, que este es el camino, pero al mismo tiempo que cada vez vamos peor. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso para que entendamos que tiene que ver con muchas cosas, ¿vale? Y tiene que ver
con el pacto global, tiene que ver con el pacto social, tiene que ver con el pacto económico, etcétera, etcétera. Pero o somos capaces de generar una nueva narrativa o difícilmente seremos capaces de que se produzca esta transformación, porque ahora ya no necesitamos un cambio, realmente lo que necesitamos es una transformación. ¿Veis posibilidad de generar una nueva narrativa en un momento de fragmentación como estamos viviendo ahora? Porque la certeza se nos suelta por los aires. Habría que darle la palabra viniendo con su experiencia. Creo que necesitamos ser capaces, pero no tengo la respuesta de cómo lo vamos a hacer, francamente. No creo que esté ahora mismo, o sea, creo que estamos todos, o bueno, yo al menos me siento así, creo que lo comparto en mi entorno, en un momento de observar para poder reaccionar. Creo que es pronto para reaccionar, porque creo que se nos están acumulando varios cambios muy radicales, muy seguidos, que nos están haciendo repensar cómo entendemos el mundo, cómo entendemos... sí, creencias que teníamos ya muy arraigadas y que dábamos por hecho y por sentadas se nos están tambaleando ahora mismo. Y para mí es precipitado decir qué viene después, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de observar y dejar que repose. Creo que esa observación, y por así ligar un poco el triángulo, esa observación se puede hacer a través de los relatos, esa narrativa. Y ya que hablas de Copenhague, y que hablábamos antes de los cubos, ¿quién se quejaba de 3 cubos? En el foro, en el grupo, ¿no?, de trabajo. Pues en Copenhague, yo tengo unos amigos, fuimos a Copenhague, tengo una amiga que es bailarina y estuvo bailando, es valenciana, se fue de España porque no había manera, estuvo en La Haya, 16 años, y después hoy es la directora de la ópera de Copenhague. Y entonces nada, fuimos a verla y cuando yo entro en su cocina me encuentro 7 cubos debajo. Y la niña pequeña de esta chica bailarina tiene, no sé, 8 o 9 años, nos dio rápidamente una lección. Aquí se dice, sencillísimo. La narrativa, yo creo, es observar que eso es posible. Copenhague no me parece una locura de diferencial respecto a Madrid, respecto a Valencia, respecto a Sevilla, respecto a Bilbao, respecto a Barcelona. No me parece una diferencia tan grande. Lo que es diferencial es la actitud de la gente y el tener esa idea de es posible hacer esto, no es una locura, no es... recuerdo un paseo que dimos de 1 hora y pico por medio de un bosque que terminó en una cabaña. Vimos muchos niños solos que iban allí en bici y esa cabaña y tal, lo único que había que hacer era quitarse los zapatos. Y nada, quitar los zapatos porque había mucha barro, abre la puerta, era una cabaña con un ventanal al sur, enorme, lleno de libros, donde los niños iban allí de paseo con sus amigos, terminaban, no se podía dormir, es lo único, no se puede dormir aquí. O sea, de trasnochar, se echar una siesta sí, pero hacer la noche esto no se puede. A ver, que son ejemplos, pero este tipo de cosas cambia la visión de los niños, cambia la visión de los padres. Cuando el niño le dice, oye, mira, estos son los transportes, el hijo va en bici al cole solo 20 minutos, con 8 años, solo, ida y vuelta. Pues nuestros padres también. Se come de una manera muy equilibrada, porque hay muchos huertos cercanos. Por supuesto, todo el mundo tiene acceso a... sí, hay dinero, está claro que hay dinero, pero esas medidas no son medidas tan descabelladas. Así que la narrativa... es importante, pero no como algo inalcanzable, súper cerrado en oratoria, me refiero, ¿no? Cosas sencillas de la vida, los 8 cubos. Pues muchísimas gracias y gracias a los que habéis venido y a quienes nos siguen por el vídeo. Gracias. Muchísimas gracias.